Hoy vas a conocer Cambados. Cambados es un concello situado en la comarca del Salnés, en la provincia de Pontevedra, con 23,44 kilómetros cuadrados y 13.787 habitantes. Es famosa por ser la capital del vino albariño y su conjunto histórico-artístico. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año a todos. Os saludo desde Cambados, en la ría de Arousa. De camino a la plaza de Feciñáns, al Pazo de Feciñáns, un conjunto histórico precioso. Hoy hace mucho frío. Os digo feliz año, pero yo grabo aún en 2025. Bueno, vamos a grabar este pueblo que es una auténtica joya. Lo vamos a descubrir hoy. Pero fijaros que ya estamos en las inmediaciones. Bueno, esto ya es el Pazo, lógicamente. Ahí tenéis. Mira qué balconcito. Y esta es la famosa plaza de Feciñáns. Fijaros qué belleza. Qué belleza, señores. Bueno, no sé si se logra ver porque están ahí las letras de Feciñáns. Está complicado porque ahora desviaron el tráfico. Antiguamente se podía cruzar la plaza, imaginaros. Y ahora ya desviaron el tráfico para que no se pueda. Y esta sería la entrada a la plaza de Feciñáns. Fijaros qué belleza. Tenemos aquí un guerrero. Ahora lo tenemos de espalda. La verdad que es una belleza. No sé si se refiere a las luchas que hubo aquí contra los vikingos normandos y sarracenos que vinieron. No sé si es algún señor del Pazo, sí, porque tiene el escudo también. Y aquí tenéis la iglesia de San Benito. También tiene los escudos, porque también la reconstruyeron. Mirad, hay un reloj del sol y marca. El reloj marca ¿qué? 7, 8, 9. Las 9. Pues que no son las 9, son las 12. No lo veo muy bien. Ah, mira, parece que está abierta. Cosa que no suele pasar. Así que vamos a entrar. Desde arriba tendremos una vista más bonita de toda la plaza y el Pazo. Ahí tenéis el arco por el que pasamos y el Pazo. Tienen el árbol de Navidad porque estamos en Navidad. Ahí hay un tren. Recorre el centro histórico en 40 minutos. Pero me imagino que será más bien en verano. 1906. Esa casita. Qué bonita.
Pues esto está alrededor de la iglesia. Qué casas más bonitas, fijaros qué bonitas, pequeñitas. Y bueno, aquí la portada está más difícil de ver porque hay poco espacio delante. Hay poco espacio, ahí hay un olivo. Fijaros, es que creo que el casco histórico de Cambados es de los mejor conservados. Fijaros qué casas, y muchas nobles, vamos a ver mucha casa noble con escudos. Qué precioso. Seguimos en la plaza de Feciñáns y mirar, otra casa con escudo. Pero está todo súper bonito. Estamos en este lado a ver si podemos grabar sin el sol de frente, porque nos cuadra todo el tiempo y no se ve nada. La calle Real. Pues aquí tenéis. Qué bonito. Estamos en la calle Real, a la salida de la plaza. Fijaros qué vista, qué casitas hay a ambos lados, tan bonitas. Y mirad por aquí, no sé si hay una calle paralela, pero está todo precioso. Mirad qué piedra tan bonita, cuidada, limpia. Bueno, aquí ya es para perderse, ¿no? Hay callejuelas por todas partes. Y siempre casitas preciosas. Mirar una casa con patín. Vamos a ir por aquí que parece más auténtico, ¿no? Fijaros qué preciosidad, qué bien queda la piedra con el color rojo. Y esta es la plaza de Francisco Asorey, que era de Cambados, el famoso escultor. Y esta es una réplica de su escultura Anaiciña, hecha por un discípulo. Pero entiendo que la cara que hay abajo será la de él. Aquí tenemos un pueblecito navideño pequeño, con la torre de San Saturnino, que la veremos al final del vídeo. Bueno, el discípulo era Xosé Caolata y es de 1965. Anaiciña. Por ahí creo que hay otra plaza, después la vemos. Artesanía galega. Mirar este edificio, qué preciosidad. Y aquí otra casa de patín, con escudo. Por aquí ya vamos al puerto. Por aquí ya se va al puerto, está ahí la Alameda.
Y por aquí ya está el mar. Ahí tenéis la ría de Arousa. Pues por ahí ya es una de las salidas del pueblo. Ahí está el puerto. Debe haber marea baja, supongo. Y aquello de allí, pues ahora estoy despistada y no sé qué pueblo es. La lógica me dice que será Vilanova, pero no lo sé. Y aquí tenéis todo el pueblo, el paseo, la Alameda. Vamos ahora por aquí un poco, ¿no? Bueno, esta mujer es Monchiña buscando a Floreano. Es un personaje de Gogue. Y Gogue era un ilustrador, o es, no sé, un autor de viñetas en El Faro de Vigo, la tira cómica del periódico El Faro de Vigo. Ahí tenéis, por si os interesa. Gogue es del Grove. Ahora debes descubrir dónde está Floreano. Hay que ir al Grove. En la plaza de arriba lo encontrarás, bebiendo un vino tinto y jugando a las cartas. Bueno, pues por ahí será. Y aquí en el paseo, al lado de este bar tan bonito, por aquí está el Pazo, que es parador de turismo. Lo que no sé si podremos pasar, pero bueno. Pues aquí al lado de la Alameda de la Calzada está el Pazo de Bazán, parador de turismo. No vamos a pasar porque, bueno, es como muy privado, ¿no? Parece. Pero es de los antepasados de Emilia Pardo Bazán. Lo que pasa que está como muy remodelado, ¿no? Muy perfecto. E aquí tenéis outra escultura de Francisco Asorei, un dos máis brillantes e decisivos escultores españoles do século XX, del siglo XX. E outro famoso escritor, Ramón Cabanillas, tamén era cambadés. Aí tenéis un recuerdo. Y esto... es la oficina de turismo, pero no vamos a ir. Ya más o menos sabemos lo que tenemos que ver. Pues este es el Paseo de la Calzada, que básicamente unía Ceciñans con Cambados. Y aquí tenéis a Ramón Cabanillas y a Casa do Concello detrás, que no siempre estuvo aquí, antes estaba en otro edificio. Fijaros qué bonito también. Es como que hay dos zonas, ¿no? Veníamos de allá, del principio del puerto, y ahora aquí empieza como otro casco histórico.
Y al lado del Pazo cruzamos y por esta calle vamos a la Casa de las Conchas. Fijaros qué bonita. Y el mismo Pazo que vimos antes, pero por detrás. Y aquí cerquita, esta plaza tan bonita, con esta fuente de 1925. Y ambientazo de terracitas. Mira, esto parece como si fuera de un Pazo, ¿no? Con el hórreo ahí y esa entrada. Y por aquí me pareció ver un lavadero. Bueno, aquí es para perderse también. Yo no pensaba que Cambados era tan grande. La verdad, no me esperaba tanto. Aquí tenéis que venir a perderos. Pues efectivamente hay un lavadero aquí en medio del pueblo. Bueno, y seguimos por las calles de Cambados. Esta creo que es la Rúa Nova, aunque no veo ningún cartel. Y aquí tenéis un restaurante famoso, o de un chef famoso, Yayo da Porta. Aquí hay una pequeña capilla. Bueno, es la capilla del hospital, también capilla de la Purificación, por el hecho de ser consagrada en la época en que la población sufría epidemias de peste. Y estamos entonces en la calle del hospital. Y precisamente vinimos a este pueblo porque hay un seguidor del canal de casi 100 años que vive en Alicante y es de Cambados, y me pidieron que grabara Cambados para él y aquí estoy. Esta es la calle del hospital donde él vivía, así que este vídeo va dedicado a este hombre cambadés de Alicante, que bien lo merece por llegar ya casi a los 100 años. Ah, mira. Y aquí está donde vivió Ramón Cabanillas, el poeta de las Hermandades da Fala, en sus últimos días de vida. Y ahí hay una plazoleta pequeñita, muy linda, pero vamos a seguir por la calle del hospital para que la vea nuestro seguidor centenario casi, y también la conocemos nosotros porque sigue habiendo casas de piedra preciosas. Y aquí tenemos la capilla de Santa Margarita. Mirad cómo era antes. Una foto antigua. Qué pasada. Pues es que la capilla pertenecía al Pazo de Abraldes.
que ya está desaparecido. Fijaros qué pequeñita es. Con su crucero delante, es muy pequeñita. Pues es la misma calle, pero vamos de vuelta. Es que ahora se ve mejor, porque la verdad que nos está cuadrando el sol siempre de frente y no se ve bien. Pero pues como hemos hecho en esta ocasión, que venimos aquí por un seguidor, pues si tenéis alguna petición y yo la puedo llevar a cabo, yo en la medida de lo posible pues siempre intentaré acercaros los lugares de Galicia que pueda. Fijaros qué suelo tan curioso. Me imagino que es para que vaya el agua por ahí, no sé. Pero además con todo el dibujo que tiene, y nos lleva a la iglesia de San Francisco. Y está aquí al lado de la calle O Castriño. Qué lindo. Bueno, pues era un convento, o es. A ver, la actual iglesia parroquial de Cambados es la iglesia de un antiguo convento franciscano fundado en 1585. Ay, mira qué bonito está. Y un pequeño parquecito para los niños, con cositas de madera. Mira qué bonito está. Precioso este pueblo, la verdad. Y hasta un tejadito aquí para estar cuando llueve. Pues fijaros, aquí está, la villa de Sant Tomé. Precisamente una de las villas que se unió junto con Fefiñans y Cambados en solo Cambados. Esta es ya más de carácter marinero, ¿no? Mira, aún hay una chimenea allí. Y es que justo al otro lado tenéis toda la ría de Arousa en pleno. Y además, fijaros lo que hay ahí. La torre de San Saturnino. Vamos a verla de cerca. Bueno, hasta aquí en esta zona todos son casitas de piedra preciosas. Es impresionante
Este pueblo es impresionante. Y para que tengas después todo este paseo al lado del mar, que es salud. Fijaros ahora este puentecito. Y mira, la fachada de conchas, que ya sabéis que protege de la humedad. Y aquí tenéis historia de la torre. La leyenda dice que la isla fue creada por un rey moro que acumuló tierra y conchas hasta formarla. Este rey tenía el poder de quemar a las personas y cuenta la leyenda que bajo la torre construyó un pasadizo que escondía un magnífico tesoro de oro y piedras preciosas. Bueno, pues fijaros qué paseo hay, todo por aquí. Impresionante. Qué súper bonito. Faro y atalaya de Santo Tomé do Mar, entroncada con las existentes en la lanzada Vilanova Catoira y La Rocha, que por medio de luminarias anunciaban la proximidad de las naves normandas que se acercaban a Compostela. De origen fenicio o romano incierto, sufrió varios ataques a lo largo de los siglos y sucesivas reconstrucciones hasta el siglo XVIII, época en la que fue abandonada y destruida. Pues fijaros el puentecito. ¡Qué chulísimo! Y es como un islote que hay ahí y lo unieron con este puente. Pues esto eran una serie de torres que se hicieron, aunque bueno, después tiene un origen más remoto, romano o fenicio, ¿no? Pero pues así cuando se construyó la catedral empezaron a venir vikingos, pues con intención de robar, ¿no? De saquear ahí la catedral, el tesoro de la catedral y todo eso. Y entonces había puestos de vigilancia en la ría de Arousa para evitar la incursión. Y el sistema era que estas torres hacían fuego, hacían luminarias, y desde una torre se veía la otra. Pues desde aquí habría, creo que otra en Vilanova de Arousa. Entonces encendían esta porque llegaban los vikingos. Entonces lo veían desde Vilanova, desde la torre de Vilanova. La torre de Vilanova encendía también para avisar a la siguiente torre, que sería la de Catoira. Y así, para avisar y poner en alerta a Santiago de Compostela. La pena es que, fijaros, pues sufrió varios ataques y esto es lo que queda. Esto es lo que queda nada más. Qué pena, ¿verdad? Fijaros que en la esquina parece que es como los restos de una chimenea, ¿no? No me digáis que no es calidad de vida esto, vivir aquí. Y el agua está limpia, lo que pasa es que hay mucha alga. Y aquí una mini playa. Bueno, aquí no tan mini. Al otro lado.
Mirad qué pintura tenemos aquí. Y diréis, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es o Muiño da Seca, un molino de mareas. Pues precisamente ahora en marea baja sería cuando, creo que por acumulación de agua o algo así, empezarían los molinos a moler la harina. Creo que eran 4 muelas. Fijaros cómo está ahí. Y mira, pues parece que se puede pasar. Da un poco de cosa, ¿no? Tal y como está lo de abajo. Da un poco de cosa pasar por aquí. Y mirad que nos encontramos. Vistas a la ría y al pueblo, porque estamos más al norte ahora. Todo lo que hemos visto está por allí. Y fijaros qué puentecito de piedra. Pues un rinconcito de aquí de Cambados precioso. Y hay un paseíto que sigue por ahí, quizá haya un sendero, pero no lo vamos a mirar porque tenemos prisa. Bueno, he parado un momento aquí para enseñaros este pazo tan bonito, que ya os digo, es que este pueblo está lleno de pazos por todas partes. Este es el Pazo dos Ulloa, con este cruceiro delante, y tiene una peculiaridad, y me imagino que tiene alguna explicación, y por favor, si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios, porque este escudo está torcido. Vamos por aquí. ¿Lo tenéis? Está torcido. ¿Por qué? Y como siempre, camelias. Por cualquier parte que pases de este pueblo, vamos a esperar. Por cualquier parte te encuentras alguna casa especial y bonita. A mí, por ejemplo, esta me encanta. Súper chula. Bueno, pues ahí está el pazo, lo que podáis ver. Pues fijaros ahora dónde estamos. Santa Mariña Dozo. Es un sitio mágico. Este cementerio está en la ruta de cementerios europeos por su belleza, pero es que además está al lado de las ruinas de Santa Mariña Dozo, que son espectaculares.
Ubicados al pie del monte Apastora, cerca de un antiguo castro, se encuentran los vestigios de la antigua iglesia parroquial de Santa Mariña, patrona de Cambados. Don Lope Sánchez de Ulloa construyó sobre una capilla románica del siglo XII la iglesia de Santa Mariña d'Ozo, la cual fue restaurada y ampliada por su hija, doña María de Ulloa, a finales del siglo XV. Con un estilo gótico marinero, también exhibe características renacentistas. Su planta se compone de una única nave que está dividida por 4 arcos fajones románicos y cuenta con 5 capillas laterales, una sacristía y una capilla mayor. En el interior resalta la ornamentación de las bolas en los arcos y capillas. En el siglo XIX fue desmantelada y abandonada debido a razones políticas y religiosas, trasladando la parroquia a la iglesia del antiguo convento de San Francisco, que veíamos antes, situado en una ubicación más céntrica. Posteriormente se utilizó como cementerio parroquial. Sus ruinas fueron declaradas Monumento Nacional en 1943 y actualmente se considera el cementerio más melancólico del mundo, según el escritor Álvaro Cunqueiro, un gran entusiasta de Cambados. Desde diciembre de 2013, tras cumplir 70 años como Monumento Nacional, el Ayuntamiento de Cambados consiguió que las ruinas de Santa Mariña d'Ozo fueran incluidas en la renombrada Asociación de Cementerios Singulares de Europa, ASCE, convirtiéndose en el primer cementerio de la provincia de Pontevedra en formar parte de este prestigioso grupo y el cuarto en nuestra comunidad autónoma, después del cementerio de San Amaro en A Coruña, el cementerio inglés de Camariñas, que ya tenéis en el canal, y el cementerio de Lugo.
justo al lado de las ruinas está el Monte da Pastora. No sé si hay que caminar mucho, después os lo digo porque vamos a subir, porque hay un mirador y no puede faltar un mirador, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos. Ya veis que está justo detrás de las ruinas. Pues a medio camino antes del mirador, fijaros qué conjunto tenemos aquí precioso. La capilla de la Pastora, con esta casita al lado, y el cruceiro que está completamente cubierto de musgo. Fijaros. Impresionante. Precioso el sitio. Precioso. Y aquí hay otra casa en ruinas, al lado de la capilla. Qué pena, ¿eh? Hombre, esto se ve muy pequeño. Y hacia este lado, mirar que ya por ahí hay vistas al pueblo. Y al lado de la capilla, ahí está otra ruina. No sé lo que es, solo es una puerta. A la parte detrás de esa casa que hay pegada a la capilla. Pero quizá podemos subir por aquí al mirador, porque hay escaleritas. Aunque a lo mejor por ahí es más complicado, quién sabe. Hay una mesita ahí. Bueno, el mirador es ahí arriba, claramente. Pues mirar, ahí dejamos la capilla. Subimos por aquí, que nos pareció más fácil. Aquí hay otra mesita. Y seguimos subiendo. Y ahí está el mirador, mirar. Ese debe ser, con la cruz. Ahí hay más mesitas. Es que vinimos lo último del vídeo, para ver si nos coincide la puesta de sol. Pero aún está el sol un poquito alto, un poco solo. Para que quede un vídeo súper. Ay, pues aquí estamos, chicos. Hemos subido a lo más alto del mirador de la Pastora, aquí donde está la cruz. ¿Estáis preparados, no? Bueno, fijaros
que eso que tenemos ahí delante, justo donde está el sol, es el Grove, es la isla de La Toja. Y hacia allí se ve el horizonte, que es mar abierto, pero por ahí también se ve. Y aquí abajo vemos Vilanova, Cambados, donde hemos estado hoy. Cambados, Vilanova de Arousa estaría más hacia allá. Y eso que se ve allá enfrente es a Illa, que ya la tenéis en el canal, a Illa de Arousa. Como veis, toda esta zona es un auténtico paraíso. Bueno, y ya vamos a ir despidiendo el vídeo de hoy. Se me olvidó decir que estamos a 27 de diciembre de 2025. Hoy llegamos en Santiago a 1 grado sobre cero, pero 1 grado. Muchísimo frío hoy, muchísimo. Y desde aquí, desde la preciosa villa de Cambados, desde el precioso pueblo de Cambados, desde la paradisíaca ría de Arousa, desde este paraíso llamado Galicia, y con esta puesta de sol única, nos despedimos. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya encantado Cambados. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias por todo y os deseo un feliz año 2026 lleno de amor, salud, paz y felicidad. Hasta la próxima.